Vamos a analizar el mercado, cómo se ha producido esta apertura con Eduardo Bicho, analista de mercados. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues Eduardo, quiero hacer contigo balance de la semana, una semana para la que yo no tengo definición. Si se puede definir de alguna manera es incertidumbre la palabra clave, y una semana en la que creo que ha sido un poquito más estable o bastante más estable el comportamiento de la renta variable europea que el de la estadounidense. Así es, y creo que la palabra es la perfecta para un poco para poner lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. Y vemos cómo pues, esas palabras también alentadoras por parte de Trump en cuanto a pues, el tener esa idea de negociar con China también está ayudando bastante, y sobre todo también de Scott Bessent, todo lo que han ido diciendo en las últimas jornadas. Pero como comentaba hace unos días, una cosa es la predisposición a negociar, que eso estaba claro que antes o después iba a llegar, sobre todo teniendo en cuenta pues, los niveles inverosímiles ya de los que hablaban en cuanto a los aranceles. Pero todavía nos seguimos sin conocer detalles, y creo que el mercado es lo que se está empezando a impacientar. Es cierto que hemos visto un rebote pues bastante justificado, sobre todo por la fuerte sobreventa que acumulada, y desde el punto de vista técnico pues es bastante coherente este rebote desde mínimos, pero la incertidumbre sigue ahí, los diferentes frentes siguen abiertos. Vemos como Trump tiene dos frentes abiertos, uno fuera con China, pero uno dentro con el propio Jerome Powell, que también está el mercado muy atento a ver qué ocurre, y esa política monetaria por parte de la Reserva Federal que sigue sin doblegarse ante las presiones de Donald Trump. Así que creo que la situación es bastante entretenida, la verdad, pero parece que Europa, aunque un poco ajena a todo eso, sin duda está experimentando pues, un rebote pues, digno de la previa caída que habíamos visto. Y vamos a ver si tiene continuidad en el corto plazo, aunque lo que está claro es que si hay algo evidente en las próximas semanas es que la volatilidad ha venido para quedarse. La volatilidad ha venido para quedarse porque parece que la guerra comercial está lejos de resolverse. De hecho, ya son los propios mandatarios los que dicen que esto es una carrera de fondo, eso está claro, en un contexto en el que sí que es cierto que ahora mismo yo creo que el foco de cara a la semana que viene va a estar puesto en los datos macroeconómicos procedentes de Estados Unidos para ver por dónde van los tiros. Tenemos la semana que viene PIB el miércoles, también tenemos deflactor PCE. Así que entiendo, tenemos también informe de empleo el viernes, así que tenemos una semana muy cargada en la que vamos a ver por dónde van los tiros de la economía norteamericana, importante. Así es, y es que hemos visto que aunque van a volver al primer plano la Reserva Federal y las posibles medidas que pueda tomar en base a gran parte esos datos macroeconómicos que bien comentas, hay que recordar ese doble mandato que tiene la Reserva Federal, por un lado la inflación y por otro lado el control del desempleo, a diferencia que el BCE solo tiene el control de la inflación. Pero también muy importante que hemos visto que, a pesar de esos movimientos que pueda tomar la Reserva Federal, el impacto en la curva de tipos, es decir, en la parte corta, es evidente, es la parte más sensible, pero son los tipos de largo plazo los que empiezan a preocupar sobre todo a Donald Trump, ya que está dándose cuenta que, aunque pueda tener cierta influencia o cierta manipulación, entre comillas, sobre lo que pueda ocurrir en el corto plazo y el impacto que tiene sus palabras, sus tweets en la evolución de los mercados y de la renta fija en el cortísimo plazo, convencer al mercado en el largo plazo de que estas medidas no van a ser inflacionarias está costando bastante, y eso creo que es lo que se está dando cuenta Donald Trump, que por eso ha optado por un mensaje pues mucho más liviano en las últimas jornadas, mucho más alentador en cuanto a la posibilidad de conseguir llegar a acuerdos con sus principales socios comerciales, aunque lo que se está viendo es que ese objetivo que tenía, sobre todo de amedrentar a China, pues no está teniendo lugar tal y como él esperaba, y se está haciendo derrogar ese ansiado pacto en el que veamos de verdad qué condiciones se van a configurar con vistas a medio plazo. Quiero preguntar, Eduardo, ya para terminar, por los dos grandes protagonistas de la jornada de ayer que mantienen ese protagonismo en la jornada de hoy. Alphabet, en positivo, está celebrando su inversión en inteligencia artificial, su vínculo con empresas como SpaceX, le ha ido muy bien en las cuentas y está subiendo en el mercado con bastante intensidad, por encima del 3% estaba, vamos a ver cómo cotiza ahora mismo, con subida así de ese entorno, y sin embargo el farolillo rojo de la sesión es Intel, que se está desangrando más de un 7%, porque ha publicado unos resultados que ya eran esperables, y es que la compañía pues necesita un cambio de rumbo radical.
Así es, como bien comentas, es un poco la cara y la cruz de esta sesión, igual que ocurrió el día de ayer, y vemos cómo en el caso de Alphabet, a pesar de este rebote, la estructura técnica que nos muestra es simplemente de un rebote técnico. Hemos visto un cruce importante de medias a la baja, la de 60 sesiones con la de 200, lo cual para aquellos que sigan análisis técnico es una señal bajista, y que hasta que no asistiésemos a una superación contundente, es decir, con un volumen superior a la media de las últimas semanas del nivel de los $173,5, pues no veríamos cómo vuelve a ser tener un sesgo, una tendencia bajista tanto de corto como de medio plazo. Así que yo creo que es pronto para cantar victoria. Es verdad que Alphabet es muy buena empresa, pero como venimos comentando meses atrás, más allá de que estemos hablando de grandes compañías, las famosas 7 magníficas, lo más importante es las valoraciones a las que habían llegado, las expectativas que se estaban descontando y un escenario recesivo que no hay contemplado en ninguna de las estimaciones de analistas que hemos visto en los últimos meses, y que quizá lo que más preocupa al mercado, sobre todo teniendo en cuenta en cuanto vemos una mínima desviación de las expectativas con respecto a lo que el mercado espera, por muy pequeña que sea, vemos movimientos muy elevados de alta volatilidad en los grandes, y eso es quizá la principal preocupación del mercado debido a la alta concentración que tenían las 7 magníficas dentro del S&P 500. De mercados, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros.